Bien. Ok, partamos entonces donde dejamos en la clase pasada. Voy a ir a RStudio. Ustedes, por favor, vayan a RStudio también. Aquí estamos, creo que quedamos acá. No estoy muy seguro, creo que fue acá. Estábamos limpiando un conjunto de datos que se llamaba Survey, que lo cargamos. Tengo que entrar a mi directorio de trabajo. Les pido que entren a su directorio de trabajo. El mío es este. Entonces acá... Hola, profe, una Hola. consulta. ¿Dónde está Sí. el código de hoy en módulos o el de la clase pasada? Todavía quedamos en la clase pasada, en un minutito más, cuando terminemos esta actividad, yo les voy a decir dónde entrar para poder descargar lo que vamos a hacer en lo siguiente, digamos. Ya, entonces vamos a seguir limpiando la base. Sí, sí, vamos a ligar, sí, vamos a terminar porque teníamos algunos problemitas que había que resolver y después ahí les digo, les indico dónde hay que bajar el código para la clase de hoy. Esto es Ya, como gracias. finalizar lo último de ayer, disculpe, de la clase pasada. Bien, entonces estábamos en limpieza de la clase, de la limpieza del survey, que era este conjunto. Lo voy a cargar nuevamente, voy a cargarlo para indicar qué es lo que pasaba con este conjunto en principio. Un segundito, no sé si habíamos, una de las cosas que había que hacer era construir un boxplot con los pesos de hombres y mujeres que nunca fumaban. Esa era la primera actividad que se nos pedía y ahí es que nos dábamos cuenta de alguna manera de que algo estaba funcionando mal. En principio, cuando construíamos el boxplot, que era este que va a salir ahora en algún minuto, veíamos que debajo la variable sexo tenía una F mayúscula, una F female, o sea, había muchas más cosas o muchas más variantes de lo que se necesitaba. Yo voy a desaparecer momentáneamente de la pantalla para que no se me caiga el internet, pero estamos acá. Cualquier cosa ahí me dicen. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que habíamos logrado hacer era, de una vez que teníamos esta gráfica, era limpiar la variable sexo usando una función. Entonces, de hecho, nos podíamos haber dado cuenta de que si usamos el comando unique, usando datoSex, ahí aparecía todas digamos, los valores que tenía la variable. Entonces, lo que queríamos hacer era f, convertirla en female, la female con minúscula, convertirla en female, digamos, la m en male y la m con minúscula en male. Entonces, construimos una función que le llamamos trans1 por el nombre que es de transformación número 1, pero ustedes podrían haber colocado el nombre que le pareciera acá, es un nombre de la función. Y la función lo que hace, utiliza una cosa que se llama case when, es decir, en el caso cuando cuando aparece f en el argumento de la función, entonces lo cambia por female, el female lo cambio por female, y este female lo vuelve a dejar como female. Esto es necesario, esta última parte, porque en caso de que encontrara females y no tuviese ninguna opción, lo que lo convertiría simplemente en NA. Por lo tanto, hay que colocarlo también, aunque era evidente que estaba ahí, ¿no? Entonces, ese es una digamos, quizá un inconveniente de usar esta metodología. Hay distintos métodos para hacerlo en este ejercicio. Ok, entonces lo que hacíamos es cargar la función, me puedo parar en cualquier lado de la función, hacer control enter, y ahora lo que hacemos es, usando los datos, y usamos este comando que les comentaba la vez pasada, que se llamaba pipe, que es una especie de tubería, que es que los datos nuevos van a construirse a partir de los datos viejos, haciendo qué cosa, aplicándole a estos datos, esto es lo que significa este simbolito, que le voy a aplicar un comando que se llama mutate. Mutate lo que hace es muta, es decir, genera una nueva variable, la variable se va a llamar a, que esa variable lo que va a hacer es transformar, usando la función, a la variable sexo, y se va a construir una nueva variable a, va a aparecer una nueva variable a. Después lo que hice fue simplemente eliminar la variable antigua, por eso lo que significa seleccionar la variable con signo menos implica no seleccionarla, es decir, eliminarla. Es decir, si coloco un signo menos delante. Este C es simplemente una forma en que R coloca los vectores, porque aquí en principio podría haber eliminado, haciendo coma, poder haber eliminado más variables, ¿no? No sé, imagínense que quiero eliminar cualquier otra variable, no sé, ¿qué otra variable teníamos? No me acuerdo, imagínense que quiero eliminar la altura, entonces, si hago así, es ht, entonces lo que hace es elimina las variables sex y altura, cosa que no quiero hacer, así que solamente para un ejemplo, ¿por qué colocamos c acá? Porque podemos eliminar un conjunto de variables. C siempre se utiliza en R como para
definir un conjunto o una lista. Más bien es una lista más que un conjunto. ¿Ok? Después lo que hicimos fue, ya que eliminamos la variable sex, ahora voy a renombrar la variable que acabo de introducir, que se llama A, como sex. Eso es lo que hace rename. Haciendo esto y haciendo head de datos, fíjense que ahora aparece una variable sex acá, en lugar de A, pero si yo coloco ahora, por ejemplo, coloco unique datos sex, entonces observe que la nueva variable sex que acabo de generar tiene ya female y male, salvo que tiene un problema el único problema que tiene es que tiene un NA o tiene NA que tengo que eliminar. Entonces, en principio ya resolvimos una parte del problema. Vamos a seguir resolviendo las otras partes del problema. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. No sé si hasta ahí estamos, ok, se entendió, eso fue lo último que dejamos en la clase pasada. Aquí lo que hice fue volver a dibujar la misma gráfica de arriba para ver cómo quedaba una vez que habíamos hecho esta primera parte de la limpieza. Entonces vemos que ahora sí aparece female, aparece male, pero aparece ahora NA aquí. Entonces eso es algo que está malo porque en realidad todavía nos falta, debería quedarse solo female y male. Entonces vamos a seguir limpiando la base para poderla mejorar. ¿Ok? Bien, no sé si eso lo habíamos escrito, pero creo que esta última parte, no sé, mi línea 45, no sé si la tienen ustedes escrita, pero ¿qué es lo que significa? Lo que dice es cuál es NA dentro de mis datos sex. Eso es lo que estoy escribiendo acá. ¿Se entiende la 45? ¿Ahí sí o no? O sea, el comando que voy a utilizar se llama isNA. Es decir, voy a buscar dentro de mis datos.sex donde hay un NA y eso es lo que me va a indicar. ¿Qué es lo que me dice which? Es el índice donde aparece, es decir, el número de la fila donde aparece. Ups, perdón. Mis datos no lo encontró por alguna razón porque ese mis datos, tienen que ser datos, perdón, puse mis datos por costumbre. Es datos. Which is NA en los datos sex. Entonces me dice que en la fila 137 vamos a encontrar un valor NA, pero es solamente un solo valor NA que aparece. ¿Ok? Entonces aparece un solo NA en principio, y en este caso tengo que decidir. Yo tengo en general, acá tengo 237 observaciones y tengo un solo NA. Como no puedo reemplazar ese NA porque no conozco el sexo de la persona, en principio no sabría qué colocar ahí. Lo mejor es entonces es eliminar simplemente esa fila. Voy a eliminar esa observación de mis datos porque no puedo arreglarla simplemente y porque es una sola fila y por lo tanto no me va a afectar demasiado mis datos. Entonces voy a eliminar ese dato por el momento para poder hacer el estudio. ¿Y cómo elimino ese dato? Lo hago de la siguiente manera, ¿no? Digo que datos, ¿ok? Va a ser igual a datos, nuevamente. Pero se ve la forma de eliminar una fila, simplemente coloco un signo menos en la línea 137 y coloco una coma para decir que voy a elegir todas las columnas, es decir, coma y no colocar nada aquí significa que estoy tomando todas las columnas que corresponden a la fila 137. Colocarle signo menos delante significa que eliminé la columna 137, la fila 137. Eso es lo que va a quedar. Mis datos hasta el momento tienen 237 observaciones. Cuando hago esto, me van a quedar 236 observaciones. Eso es lo que tendrían. ¿Se entiende cómo eliminar una fila? Simplemente se coloca un signo menos, el número de la fila y se elimina completa la fila. O sea, acá eliminamos todas las columnas que corresponden a la fila 137. ¿Ok? Para comprobar si ahora tenemos más NA en alguna parte, volvemos a llamar a which is NA en datos.sex. Debería dar algo así como integer 0. Significa que ya no tengo más NA en la variable sex. ¿Bien hasta ahí? ¿Se entiende? Ok. Si ustedes me dicen, ahí recuerden que yo no los veo a ustedes, no podía indicar si me están entendiendo o no. Así que cualquier cosa ustedes me interrumpen. Si no me interrumpen con ninguna pregunta, espero que todo esté ok. A ver un segundito. Profe, Sí, te escucho. está todo bien con esto, pero al usar la función filter para filtrar alguna columna, al filtrar la columna smoke, igual que me tire todos los que son never, me tira error. A ver un segundito. No sé dónde estábamos, pero veamos un poquito. A ver, perdón un segundito. Un segundo. Ya, ok. Ya, listo. Ahora que estaba poniendo el chateo, por si acaso alguien quiere por el chat también.
Ok, ve a ver si te entiendo. Tú dices aquí donde dice filter datos, smoke never. Sí, ¿Eso? me dice que smoke no es encontrado. Ok, entonces tienes un problema en que no cargaste datos. Datos arriba, tienes que cargar datos acá primero. O sea, primera cosa, volver a cargar los datos si es que no los tienes cargados acá. Yo te aconsejo que tomes, si has escrito todo lo que he escrito yo, tomes y achures todo lo que está acá. Los datos los achures hasta que llegues hasta datos filtrados, hasta acá. ¿Ok? Eso es lo que es. No, sí, sí, incluso después uso la función unique para ver ¿Y los funciona? tipos de... Sí, y me funciona. Pongo datos, signo peso, smoke, y me tira never, regular, ocasional y heavy, y NA. Pero después trato de Ok. usar filter. ¿Y qué te dice? Que la variable smoke no lo encuentra. Sí, Ok. Vamos a arreglar eso un poquito, a ver si efectivamente es este el problema. Puede haber un problema. Lo que pasa es que hay varias cosas. Vamos a tratar de ver si a alguien le pasa lo mismo. Si quiere por el chat puede también hacerlo. Ya, el principio es el siguiente. Filter puede ser este el problema. Damos si funciona así con lo que voy a escribir delante de filter. Escribe deplir, así, deplir, disculpen, deplir con Y, acá, y dos puntitos, así, filter. ¿Ya? Así delante colocar esto, dos puntos así, ¿no? Digamos, esto, ¿cómo se llama? Doble punto. ya. Y Deplir, después lo corro después. y ahora darle en cualquier lado control enter, a ver si funciona. Sí, ahí me corre, bro. Ya. Gracias. Ya, le explico qué significa en principio qué es esto. Lo que pasa es que el comando filter es un comando que pertenece a distintos paquetes e incluyendo el R tiene un comando básico que se llama filter también, que tiene distintas sintaxis en todos los paquetes. Entonces, puede ser que el comando filter que estaba usando sea un comando que venga de R y no de plit. Entonces ahí te va a reclamar y no va a encontrar nada. Entonces, lo que hace esto es decir, usa el comando filter que pertenece al paquete de plit, no use otro, sino este. Entonces, esto te obliga a que use filter que pertenece a plit para que funcione. Entonces, en algunos casos puede darse ese caso. Va que la redundancia, ¿no? En algunos momentos puede tener ese... ¿Ok? Entonces, eso sí debe funcionar. ¿Está bien? Entonces ese puede ser el problema. Ok, listo. Si funciona, seguimos adelante. Ok, entonces uno de los problemas que teníamos básicamente era que tenía NA. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Voy a saber si hay otro NA también, pero en principio quiero trabajar ahora con que es lo que estábamos graficando, era una distribución digamos, de alturas o de pesos, ¿no? En principio. ¿Qué pasa si queremos graficar o ver si tenemos algún tipo de NA en la columna altura, por ejemplo? Entonces uno puede escribir así, which, por ejemplo, que es el comando cual, is.na, y aquí voy a escribir datos, signo de peso y la columna altura. Lo que le estoy haciendo una pregunta lógica es ¿cuál de los datos de altura son NA? Entonces, haciendo esto, aquí me dice que todos estos son los índices, es decir, son los números de las filas donde aparecen NA en la columna altura. Entonces, por lo tanto, en muchos de ellos, en principio, y no quisiera eliminarlos, porque si los elimino todos me voy a quedar sin observaciones, en principio. No es como el caso anterior, que un solo valor podría haberlo eliminado y no me afecta a mis datos, pero ahora sí tengo un problema más o menos más serio, porque tengo muchos NA en la, en la columna altura y no me puedo dar el lujo de eliminar. Ahora puedo hacer algo distinto, puedo hacer lo siguiente. Puedo, para no cambiar la estadística o no afectar las estadísticas de la data de altura, voy a reemplazar los valores NA que aparecen en estos lugares por el valor promedio, pero no el valor promedio cualquiera, sino que diferenciado por valor promedio de altura de mujeres y valor de altura de los hombres, promedio de los hombres, porque son valores distintos. ¿Okay? ¿Se entiende lo que vamos a hacer o no? Es como, en vez de tener esos valores NA, los reemplazo por un valor. El valor que voy a utilizar es el valor promedio. Eso me garantiza que no voy a afectar la estadística de alguna manera del problema. Entonces voy a hacer lo siguiente. Primero, ¿cómo se calcula el valor medio? Uno calcula el valor medio así, ¿no? Valor means, ¿no? Así se calcula, me imagino que ustedes lo han visto en estadística.
Y voy a tomar mis datos, disculpen, datos, costumbre de escribir mis datos, y signo de peso, altura. Esto me permite calcular el valor promedio de los datos de altura en general. No estoy diferenciando ni hombres ni mujeres, pero observen que aquí vamos a tener un problema, y es el siguiente: cuando voy a hacer control enter y ustedes me dicen si obtienen lo mismo, ¿qué se obtiene? Obtengo NA. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué se obtiene NA? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué si yo quiero hallar el valor medio de las alturas, me va a dar NA? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que vieron en estadística? ¿Lo vieron en estadística en este caso o no? O sea, no lo vimos, pero yo creo que es porque como no hay un valor numérico, no tiene nada con lo, no tiene más observaciones que datos numéricos. Sí, en parte es cierto, pero observe qué es lo que tiene datos height. Por ejemplo, si yo lo saco afuera y le hago así, esos son los datos numéricos que tiene. Y yo quiero calcular el valor promedio de todos estos. Hay algo extraño y algo malo acá en esta data, y es que en algunos momentos ustedes se fijan que aparece un NA. ¿Okay? Aparecen NA, que justamente son los NA que queremos reemplazar. Entonces el problema, justamente, efectivamente hay valores no numéricos, o sea, hay valores numéricos y valores no numéricos, como bien dices tú, pero el problema es que cuando yo tome, por ejemplo, imaginen, ¿qué significa llegar al promedio? Sumarlos todos y dividirlo por la cantidad de valores que hay. Si yo tomo, por ejemplo, 2 y le sumo un valor NA, por ejemplo, ¿qué es lo que hace R? Me da el resultado NA. Entonces, si en alguno de los casos aparece un NA, la suma me va a dar necesariamente NA, y por lo tanto todo va a ser NA. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aclararle a R que NA.rm es igual a true. ¿Qué significa eso? Que remove todos los NA en el cálculo de la altura. Del promedio, me refiero, del promedio de la altura. Entonces yo quería llamar la atención que cuidado no aplicar directamente MIMS si es que en la columna aparece, si es que aparecen algunos valores NA, digamos. Entonces ahí sí era el problema, y eso es lo que quería llamar. Efectivamente, habían valores no numéricos y por eso era el problema. Ok, ese es el valor promedio, pero recuerdo, les digo que ese es el valor promedio de todos, incluyendo hombres y mujeres. Ahora lo que vamos a hacer es diferenciar el valor promedio. ¿Cómo diferenciamos el valor promedio? Simplemente colocamos aquí un índice lógico que lo vamos a colocar entre corchetes. Es decir, vamos a calcular el valor promedio de los datos de altura que corresponden a mujeres. Es decir, a escribir datos, acá dentro del signo lógico, datos, signo de peso sex, y den igual a female. Y ese me va a dar, lo que estoy escribiendo entre corchetes, es que estoy haciendo una, digamos, seleccionando solamente las alturas que corresponden al sexo female. Y por lo tanto me va a calcular el valor medio de sexo female. Entonces ahora me va a dar que es 65, menos que el valor promedio. Y por supuesto puedo tomar el valor medio, lo mismo voy a copiarlo acá, y en vez de tomar sex igual a female, lo voy a tomar para el caso de hombres. Y en este caso me da los dos promedios, ¿no? Las alturas 65 contra la altura 70 en el caso de los hombres. Entonces, ¿se entendió cómo se calcula el valor promedio diferenciado en este caso por el valor de exceso, de sexo? Entonces, en este caso, recuerden que es el valor adentro entre corchetes, o sea, entre paréntesis cuadrados, voy a colocar la condición que quiero que cumpla, no que me calcule para todos los valores. Bien, estos valores los voy a guardar, por ejemplo, el primero es MF, o sea, femenino, y el segundo lo voy a guardar en MH acá, y vuelvo a cargarlos para que se cargue el MF, o sea, para, en vez de que me salga en consola, que se guarde el valor en MF y en MH para poderlo usar ahora en los cálculos. Se voy a cargar, tengo que, ¿sí te escucho? Una duda, el which is.na para que funcionara. Which is NA me va a indicar cuál es NA. O sea, it's NA, esto que está dentro, me indica cuál. Y cuál lo que me dice es el índice donde aparecen los NA. Es decir, me está indicando que en la fila 3, en la 12, en la 15, en la 25, en la 26, así sucesivamente, aparecen NA. Eso es lo que significa en particular el which is NA. Es un comando útil para indicarte dónde hay NA. ¿Entiendes? Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos NA tengo, me puedo parar delante de which y escribo length, GTH, para darme la longitud es decir, la cantidad que me sale de acá. Entonces, haciendo which, me dice que hay 28 NA. O sea,
repito, si yo coloco lens, acá me va a indicar cuántos NA encontró. Y si coloco wish, me dice cuáles son los NA donde están. ¿Okay? Esa es la gran gracia de esto. Entonces, repito, lo que quiero hacer ahora es, donde quiera que haya NA, es decir, en 3, 12, 15, 25, etcétera, voy a reemplazarlo de la siguiente manera. Voy a reemplazarlo por el valor medio mujer, en el caso de ser mujer, o el valor medio hombre, en el caso de ser hombre. Es decir, por MF o MH, en dependencia de si es hombre o mujer. O sea, hagamos eso rápidamente. Me quedan datos. Voy a reemplazar en altura, es decir, quiere decir que voy a reemplazar en altura, donde voy a hacer esto, y aquí voy a escribir la condición que quiero. La condición es que datos, la primera condición, datos sex, sea exactamente female. Escribirlo con texto, female. Y adicionalmente tiene que cumplirse otra condición, digamos. La condición es que i, ese es el valor de decir, el i lógico, que sea na, is.na. Escribo datos, signo de peso, altura, is na. No sé si se logra entender que adentro tengo una condición doble, es decir, una i. O sea, dos condiciones deben satisfacerse. Primero, que el sexo sea female, y segundo, que sea na. En ese caso, reemplázalo por MF. Es decir, en aquellos lugares donde se cumple esta condición, en las alturas, lo reemplazo por MF. Bien, espero que se entienda. Si no se entiende, ustedes pregunten, chicos. Si no, yo sigo andando en general para poder trabajar en lo que viene, digamos. Entonces voy a repetir lo mismo de arriba, pero en este caso de arriba voy a reemplazar el female por male. Lo voy a reemplazar por MH. ¿Ok? Para que funcione esto tienen que cargar, recuerden, volver a cargar el means arriba, es decir, control enter, para que se cargue, porque si no, no queda guardado qué cosa es MF y les va a arrojar un error después. Entonces, ¿cómo se lee lo que está aquí abajo? Bien, en los datos de altura, en aquellos lugares donde el sexo sea femenino y haya NA, reemplázalo por el valor promedio femenino. Lo mismo para el caso masculino. Entonces, haciendo esto, ya debe haberse reemplazado. Y lo que voy a hacer es lo siguiente nuevamente. Voy a tomar esto que está acá arriba, que me va a indicar dónde hay NA, y voy a hacer esto y me va a decir integer 0. Es decir, ya no encontró ningún valor, no encontró ningún valor NA, porque acabo de reemplazarlos todos por los valores promedios en cada uno de los casos. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ok. Sí, profe. Buenísimo. Ya, ok, entonces lo que podemos hacer ahora, no sé, es hacer un plot. Vamos a hacer un plot aquí arriba. Voy a hacer esto de acá, pero en lugar de usar datos filtrados, voy a tomar simplemente todos los datos. Voy a tomar los datos. Voy a colocar sex acá y voy a colocar la altura. La altura. ¿Cómo se escribe la altura? Se escribe, exactamente, GIG. HT. Height. Listo. Y con esto ya tengo mi gráfica y observen que está correcta. Female y male. Está listo. Esta es la distribución de las alturas para el caso de los hombres y la distribución de las alturas para el caso de las mujeres, separada correctamente por male y por female en general. Ahora tengo una gráfica que puedo... Sí, dale. Pregunta. Cuando calculó las medias, la línea dice calcular la media de la data datos Sí. de la ¿Las alturas? columna de la altura, Sí. donde todos los datos, el sexo sea femenino y la otra Femenino. masculino. Exactamente. Acá Sí, lo que lo que estoy no- fijando es calculando diferenciadamente los valores promedio. Es decir, no quiero que me dé el valor promedio general, sino el valor promedio condicionado al sexo. Por eso es que me dan dos valores. sí, lo que no entiendo es la coma que viene después. ¿Cómo? El NA.rm igual Por eso true. es lo que les decía. Les decía que si no coloco esto, observen qué pasa si no coloco esto. Es decir, imagínense qué pasa acá. Voy a eliminar aquí, voy a eliminar eso, que es lo que le había dicho. Y por ejemplo, MF, ¿qué cosa es lo que da MF? Me da perdón. No. Ya, no me salté acá porque parece que no hay... Un segundito. Voy a dejarlo. Ya, arriba yo lo tenía más o menos más claro.
y creo que lo expliqué arriba de alguna manera. Voy a dejarlo acá un momentito. Bien. Si yo coloco means y coloco datos de signo de peso y coloco la altura, esto es básicamente lo que va a calcular es el valor promedio de las alturas. Y hago esto, por Dios, tengo un solo problema, lo que pasa es que como ya limpié la data, ahora no me funciona el tema. Voy a tomar la data sin limpiar, perdón un momentito, voy a partir de datos acá, perdón, para poder ver el caso, estoy cargando nuevamente la data, sucia, nuevamente, ustedes no lo hacen, yo lo voy a hacer simplemente, ya no tienen que hacer nada de esto, pero para mostrar cuál es el efecto justamente, un segundo, voy a llegar hasta donde estábamos, acá. Ya. Nuevamente lo que quería decirles, datos height implica que hay en algunos casos lugares donde hay NA. Si yo solamente calculo el valor medio, sin darle ninguna opción, el resultado va a ser NA. ¿Por qué? Porque hay NA en el camino. Y cada vez que uno quiera sumarle un NA digamos, el valor medio, uno tiene que sumar todos los valores y dividirlo por el número total de valores que tengo. Y si me aparece un NA, el resultado final va a ser NA. Entonces, para que no me salga eso, tengo que decirle NA.rm igual a true, que significa calcula los valores sin considerar los NA, es decir, remuévelos, remove, eso significa NA remove, o elimínalos para poder calcular la altura. Haciendo esto, ahí sí me da un valor determinado. Entonces lo que estoy haciendo aquí es simplemente indicar que me calcule los valores medios de la altura condicionada al sexo female, pero no considero los valores NA para que no se malogre el cálculo de alguna manera. Entonces hago esto y ahora sí limpio y ya no me queda ningún valor como está. ¿Se entiende? ¿Se Profe, entendió la respuesta o no? Sí, profe, profe, gracias. puede correr el NA para buscar los NA en altura y no en sexo. Sí, en altura, sí, lo que puse es which is NA. Pero acá Ahora, abajo lo corrió con el sexo, no con la altura. ¿en qué parte? Disculpe, no. La línea 56. La Creo que es línea la última que puso el 56, which. lo corrí con la which is NA sex. Ok, disculpen, tiene toda la razón del mundo. Muy bien, gracias. Ni un problema. Hate. Ya, ok. En todo caso me va a integer 0 porque acabo de limpiarlo, ¿no? Pero tienes toda la razón. Aquí es una costumbre correr con sex. Está bien, pero en principio, si hago esto y hago esto, hago estas dos operaciones, que es la línea 52 y 54. En la línea 56 no debe aparecer ningún tipo de valor. ¿Ok? Ok, está bien. Sorry, ¿no? Yo sé que se cortó la luz, la cosa está difícil en algunos lados. Bien, chicos, entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Es dos fenómenos. Un primer fenómeno que yo puedo eliminar los NA. Si es un poquito, son pocos NA, los elimino directamente quitándole la fila que tiene el NA. En caso de que son muchos, entonces voy a optar en los casos numéricos por reemplazarlo por valores medios. Bien, en caso de que no sea valor numérico como sexo, ahí no puedo hacer nada, simplemente tendría que no estudiar el caso sexo en particular. Es decir, si tuviese, no sé, 300 observaciones, de las cuales 100 no tienes el valor sexo, significa que no te dediques a estudiar con esa data el sexo, simplemente no puedes reemplazarlo. Puedes trabajar con las otras columnas, pero no con el valor sexo. Entonces, esa es una decisión que va a depender un poquito del investigador en general. Bien, entonces eso es algo que... Profe, Sí, te escucho. y en la línea 52, a la izquierda de femal, hay un I. ¿Ese I qué condiciona? El I es un I Sí. lógico. Tiene que cumplirse las dos condiciones. En lógica, no sé, en matemáticas ustedes han dado que hay un valor que se escribe con un I, digamos, es como una intersección. En lógica, en matemática, ¿lo vieron o no? Hay dos posibilidades, un OR o un I. El caso de un OR, por ejemplo, yo tengo A, el valor, y B son segundo, y B significa la intersección, tiene que cumplirse las dos condiciones lógicas A y B simultáneamente. Pero puede darse el caso del OR, en el caso del OR, en R se escribe con un palito, digamos, y B. Es decir, esto corresponde al I lógico, o lo que es AND, o en inglés, o el I lógico,
Y en el caso de esto corresponde a lo que es el OR o lo que es el O lógico en español, ¿no? ¿Se entiende o no? Sí, profe, gracias. Lógica, esto significa que al menos uno debe de cumplirse, eso es el OR, o aquí debe de cumplirse los dos. Por eso es que yo exijo acá, le exijo las dos cosas. Tiene que ser female y adicionalmente ser NA para ser sustituido por NF. No, no me sustituye otra cosa si no se cumple, digamos. En los casos que no se cumple esto, no va a hacer nada. ¿Ya? Eso es la idea. Ok, bien, entonces hay una forma un poquito terrible, diría yo, no sé si terrible, pero es como, en caso de que tengas pocos NA en general y tú quieras limpiarlo todo, por ejemplo, ahora yo quisiera eliminar todos los posibles NA que me quedaron, en principio. Entonces, hay una forma de hacerlo directamente, que significa escribir algo así como NA omit. NA omit es la fuerza bruta, diríamos yo. En principio, ¿qué es lo que va a hacer? Donde quiera que encuentre un NA, elimina la fila completa. ¿Ok? Observen que tenemos en este caso 236 observaciones. Y ya eliminamos bastante NA. Ahora puede ser que en las otras columnas haya aparecido algún NA. Entonces voy a colocar NA omit para eliminar definitivamente todos los, en principio. ¿Ok? Entonces, al escribir NA omit, bueno, afortunadamente seguimos quedándonos con, con no function, puse MA, es NA, perdón, NA omit, no MA. Ya, entonces, observen que quedó en 234, se eliminaron dos filas más. Es decir, no tenemos un problema grave, simplemente ya dejamos los datos completamente limpios sin NA. Repito, NA omit es la opción para eliminar todos los NA que tienes en tu conjunto. Si hubiésemos utilizado NA omit al principio, hubiese eliminado no sé cuántos teníamos, 28, creo que teníamos 28 NA, hubiese eliminado 30 filas por lo menos de nuestro ejercicio. Entonces es más conveniente inicialmente ver si puedo eliminar algunos NA antes de aplicar NA omit, porque NA omit, repito, es como la fuerza bruta, resuelve todos los problemas de NA que tendría. ¿Okay? Entonces, déjelo incluido dentro de su tool, su caja de herramientas. Una cosa que quería aclararle, en este curso lo que uno va haciendo es armando las herramientas que necesita para poder resolver problemas. Hoy en la tarde o probablemente en la mañana, de mañana les dejo un taller. Entonces vayan ustedes poniéndose de acuerdo de a 3 para poder resolver el taller. Les voy a dejar unos días para resolverlo. Será como el primer taller. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo del taller que les va a tocar a ustedes hacer en el día de hoy o mañana. Voy a subirle. Repito, pónganse de acuerdo entre 3 máximo, no puede haber más que esto en principio. Entonces, para seguir adelante, vamos a voy a cambiar a, entren por favor a donde Canvas, en módulos, busquen la semana 2, parece la semana 2 que es la que estamos trabajando, y en semana 2 debe estar un código que se denomina ejemplo de taller. ¿Ok? Ese es más o menos, ábrenlo, cópienlo y péguenlo todo el código dentro de RStudio. Y más o menos basado en este ejemplo de taller, es el taller que les va a tocar, el primer taller que voy a subir entre hoy y mañana. Creo que mañana a la mañana, probablemente más que hoy está muy complicado las horas que tengo. Entonces, este va a ser un ejemplo de taller a resolver. Vamos a resolverlo ahora para que se den cuenta el tipo de taller. Pero en principio lo que voy a resolver son los códigos, pero ustedes tienen que hacer un documento Word para explicar lo que se pide en el documento. Ahora lo que voy a trabajar son los códigos. Voy a ser bastante más específico con instrucciones en el caso de Word para que sepan qué es lo que hay que hacer en el informe. Sí, pregunto. Ya. Volviendo al omit, borra todos los NA de la data, sí, pero ¿saca la fila o sí, el NA completa. Donde quiera que ya. encuentre un NA, saca la fila entera. Ya, gracias. Eso es lo que hace y por lo tanto es como, repito, es una fuerza bruta. Elimina muchas cosas que uno no quisiera y lo mejor es echar una mirada primero a la data. Si tiene muy pocos NA, le paso directamente NA omit. ¿Okay? En caso de que tenga, que yo pueda reemplazarlo por algunos valores, como los valores promedio, o eliminar solamente algunos que me molesten, entonces lo hago. Si por ejemplo, ¿cuál es el problema de NA omit? Imagínense que yo estoy trabajando y a mí me interesa estudiar la altura, pero no me interesa ver la altura de acuerdo al sexo, sino simplemente me interesa conocer las alturas de los niños.
independientemente de si son hombre y mujer. Y yo tengo, por ejemplo, no sé, de las 300 observaciones, 200 no tienen el sexo incluido, porque no lo pregunté en la encuesta o porque no lo anoté. Si le paso NA omit, entonces básicamente eliminé más de 200 observaciones y no puedo estudiar la altura. Por lo tanto, lo importante es dependencia de la pregunta que tenga el investigador. Eso es lo que hay que trabajar con el NA omit. No lo voy a usar siempre porque va a eliminar todo lo que encuentre por el camino. Es decir, si a mí me interesa solamente la altura y todos los NA están concentrados en sexo, entonces ¿para qué utilizo NA omit? O sea, repito, criterios son importantes para resolver los problemas. Bien, eso en la práctica te lo va a dar. Ok, listo chicos. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, copien lo que está en el ejemplo del taller y avancemos porque hay un montón de cositas que hay que trabajar acá. ¿Ok? Bien, creo que no estoy muy seguro, pero creo que el primero decía algo así como descarga, limpieza y visualización de los datos COVID. Creo que lo primero que parte, ¿o no? ¿O estoy un poco equivocado? Creo que la primera parte es la limpieza que acabamos de hacer, ¿no? Sí. Ya, ok. Entonces sáltese a la parte donde dice descarga, limpieza y visualización de datos. Es decir, ustedes en el taller van a tener un conjunto de datos que van a tener que limpiar. Esa es parte de digamos, de la primera pregunta, en principio. Ahora viene la segunda pregunta o la segunda parte, que es partir con datos que vamos a descargar digamos, directamente de datos reales. En particular, ahora voy a trabajar con datos que vamos a descargar desde el Ministerio de Ciencia, que son los datos COVID. Es decir, los casos de COVID que hay hasta la fecha actual. Bien, aquí van a tener que hacer algunas cositas iniciales. Para que esto funcione, hay varios paquetes nuevos que tienen que descargar. El primer paquete se llama RBEST, este que está acá, RBEST, por favor, que yo lo tengo comentado en Install Package, y dice RBEST. Tienen que instalarlo, por favor. Y creo que no tienen instalado el RShape o este de acá, este paquete que está acá. Entonces tienen que instalar este y instalar este, si no les va a dar error. ¿Ok? Les doy un minutito para que lo hagan y les voy contando de qué se trata mientras van a descargar. Ok. Lo primero es que la data la vamos a descargar directamente desde el sitio del Ministerio de Ciencia, que ha mantenido durante la pandemia, ha mantenido los datos de casos diarios. Eso es lo que vamos a hacer. La data que viene no va a venir bonita, es decir, viene bastante más o menos complicada. Y lo que hago acá al principio, sin entrar mucho en detalles, no quisiera entrar tanto en detalles, es arreglarla. Y lo que voy a hacer es simplemente tomarla usando un paquete que se llama RBEST, que sirve para hacer scrapping. Scrapping significa, si ustedes se fijan, lo que hice fue en Q, anoté la dirección web del paquete de COVID. Si ustedes escriben esto que está acá, lo escriben directamente en su Explorer, les va a llegar a la data covid19.csv que está en ese sitio. Lo que voy a hacer es desde dentro de R lo voy a cargar. Por lo general, uno lo puede cargar directamente usando read SCB. O sea, en principio uno podía hacer esto, podía haber escrito read.csv y escribir Q, y lo que hace es que lo descarga directamente de arriba. Puedo escribir esto. Sin embargo, esto no funciona acá por un problema que tiene este documento. No es porque no funcione en general. Entonces, como este documento tiene un problema de base, entonces tuve que hacer un poquito de más trabajo para resolverlo. Entonces, por en principio, en la mayoría de los casos, basta con escribir read.csv y escribir la dirección donde está el documento y se descarga sin ningún problema. ¿Ok? Se va a descargar en su directorio de trabajo. Voy a empezar a hablar muchas cosas. Ustedes, si tienen alguna duda, pregunten. En general, hay mucha materia aquí para trabajar. Bien, ¿qué es lo que va a hacer el RBEST? Simplemente va a ir al sitio web y va a descargar la tabla que aparece. Cuando ustedes calculen esto, lo que va a salir es una tabla, y esto lo que hace es descargar la tabla. Entonces, lo que hago es descargar la tabla y después lo que hago es modificar la tabla, agregándole algunas cosas adicionales, es decir, cambiándole algunos nombres, etc. Me voy a saltar todo esto si ustedes ya han descargado, y lo que voy a hacer es simplemente ejecutar de dónde a dónde. Voy a ejecutar desde donde tengo Q hasta abajo para tener la data. Hay una serie de cosas sucias, por ejemplo, en principio, que tienen algunos valores para las regiones que dice desconocido Arica y para Parinacota desconocido. Esos son valores que no son regiones en particular, sino simplemente que está mal escrito o no lo escribe. Entonces eso lo eliminamos y eso lo filtramos acá también, ¿no?
Bien, entonces achuro desde donde dice, si ya cargaron los paquetes, voy a achurar de donde está Q con el hasta donde dice head de los datos para simplemente tener la data lista, digamos. Entonces, por favor, achuren de aquí hasta acá, lo marcan y ejecuten con run para que se limpie. ¿Okay? Lo que hice, repito, fue cambiarle algunos nombres y arreglar la data. Bien, eso es lo que está acá. Entonces, ¿Hasta dónde seleccionamos, profe? desde Q, en mi ¿Ya? línea 72, hasta donde dice head de los datos. Ya. Ya, y eso hasta mi línea 104 en este caso. Y debe aparecerle esto que está acá. Y ahí me dicen si les apareció, significa que todo funcionó correctamente. A mí me pareció por lo menos. ¿Te apareció? Estupendo. Buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que apareció en general? Bueno, es una data que tiene la región, la comuna, el código de la comuna, la población, las fechas y los casos acumulados. Estos no son casos diarios, sino son casos acumulados. ¿Ok? Y esa es nuestra base de datos para trabajar, para poder sacar información acerca de los casos de COVID en general. Directamente desde, digamos, desde el Ministerio de Ciencia. Bien. Entonces, vamos a analizar ahora la evolución de los casos a través del tiempo en las comunas de la región metropolitana, por ejemplo. Vamos a esa es Profe. nuestra pregunta. ¿Podría explicar desde que puso limpieza y preparación de los datos? ¿Todo? No. De la línea 64. De la línea 64 acá. No, es mi 64. No, pero ya, a ver, ok. baja un poquito. Yo le digo qué línea. Ya. Ahí desde la 83. Desde el 83. Ya, ok. Sí. Bien. Vamos a hacerlo. Yo les decía que no era tan importante en esta primera etapa, pero no importa, no hay problema. Bien, primera cosa, vamos a hacer lo siguiente. Cuando ustedes descargan la tabla, voy a descargar la tabla aquí. Repito, esta tabla, lo que hizo fue descargar la tabla y la guardó en H. Por ejemplo, si yo quisiera hacer head de H, observen que aparece algo como esto. Aparece una cosa que es más o menos complicada en el sentido de... Oh, segundo, perdón. Segundo. Voy a volverlo a hacer porque como ya le hice alguna limpieza, entonces quedó listo. Entonces voy a cargarlo y despacio. Ahí cargué la tabla, ya la cargué. Voy a hacer head ahora. Eso es, head. Observe el primer problema que encontramos. El primer problema es que aquí arriba no están los nombres que quiero, sino simplemente R lo reemplazó por X1, X2, X3. ¿Dónde aparecieron los nombres? Los nombres están en la primera fila, como que no encontró los nombres y simplemente le puso los nombres que quiso y en la primera fila dejó los nombres. Entonces, ahora lo que voy a hacer es tomar la primera fila para colocar los nombres y elimino la primera fila. Eso es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, H1, ¿qué es lo que significa? Primero ustedes vean que acá que hay una columna que dice X1 que tiene puros NA. ¿Okay? Por lo tanto, lo que voy a hacer es eliminarla. Eso es lo que significa esto, porque la columna 1 no dice nada. Es un error que viene incluido, probablemente como lo descargué del sitio web, viene incluido con ciertas cosas que no son las que necesito. Entonces eso lo hago con X1, null significa elimino la columna. Entonces cuando vuelvo a llamar a head, se da cuenta que ya la columna X1 desapareció, partió de la columna X2. Ese es el primer valor. La segunda cosa es que los nombres, como les decía, lo voy a tomar de la fila número 1 y después voy a eliminar la fila 1 porque es la que tiene nombres. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero, o sea, primera fila están los nombres y no colocó esto como el encabezamiento, sino simplemente lo dejó como si fuese la primera fila. Se equivocó. Debería haberlo colocado en el encabezamiento. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a tomar los nombres de mi conjunto como si fuese la primera fila. ¿Bien? Ok. Eso es un warning. Eso no me voy a preocupar por el momento, ¿sí? Porque estoy trabajando con Tible en una versión nueva. Entonces, no, eso no es ningún problema. Lo hizo bien. Lo que voy a hacer ahora es eliminar la fila número 1 porque esa fila contenía nombres. Eso es lo que hice. ¿Ok? En los nombres de los datos aparece un código y ese código lo voy a cambiar por el nombre código con mayúscula. Y eso se debe a que ahora, en un ratito más, voy a utilizar otra base de datos para hacer un mapa que venía con los códigos en mayúscula. Entonces, por lo tanto, lo que hago es simplemente utilizar un cambio de nombre. Lo que cambié fue la variable, el nombre número 4, cámbialo por código.
decir, si ahora le pido, dame los nombres de mi names de los datos, ustedes van a ver que están los nombres de los datos. Aquí están los nombres de los datos. Estos son los nombres de los datos. Región, código región, comuna, código. Esto fue que cambié. El número 4 lo cambié por un código con mayúscula. Está población. Y aquí aparecen una serie de nombres que son los años. Y es porque la tabla venía con los años como nombres. Es decir, la tabla está ampliada. Es decir, es una tabla amplia, que tiene muchísimas variables hasta ahora. Es decir, tiene 153 variables que corresponden a cada una de las fechas. Lo que voy a hacer ahora es darle vuelta a esto usando un paquete que se llama reshape. Reshape es darle forma distinta, ¿no? Y para hacer el comando reshape lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, voy a eliminar el código de región, porque a mí no me interesa el código de la región, solo me interesa el código, y por eso lo que hago es eliminar la columna número 2. Eso es lo que hago acá. Adicionalmente voy a ocupar un comando que se llama melt. Melt es justamente lo que les decía. Le va a dar vuelta a esto, en principio, usando región, comuna, código y población, los va a dejar y le va a dar vuelta a los años. Eso es lo que significa el comando melt. Esas son las variables. Voy a tomar las fechas, todos los años que están acá, años y fechas, disculpen, todos esos valores que son nombres ahora, van a convertirse ahora en una columna que se llama fechas. Entonces, haciendo esto, en principio, voy a volver nuevamente acá. De hecho, si yo veo ahora lo que hizo esto, lo voy a escribir como head acá, para saber qué fue lo que hizo, head de los datos. Observen que ahora arregló las cosas, le puso todo lo que está en fecha, todos los años que estaban escritos como nombres, ahora aparecen uno debajo del otro, uno debajo del otro. Lo que hice fue cambié la forma, reformulé la data que había a la estructura de data frames, que es la que usa R. Por eso fue lo que hice usando fechas. No sé si me van siguiendo. Paso por paso para ir arreglando las cosas. Ahora, lo que viene después es simplemente que en fechas aparece, si ustedes escriben, por ejemplo, unique, por ejemplo, dat, y escribe fecha, por ejemplo, fechas, me tiene que dar todas las fechas. Sin embargo, observen que la última fecha que aparece se llama tasa. Tasa evidentemente no es una fecha, quiere decir que es un error. Alguien se equivocó tecleando, en vez de escribir la palabra, la fecha correspondiente, escribió la palabra tasa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Filtrame los datos y donde este simbolito significa donde no se cumple que fecha sea igual a tasa. Esto es como el índice de negación. Es decir, recuerden que había un OR, un AND, y también ahora hay una negación. Entonces, lo que estoy haciendo, donde quiera que vea la tasa, elimínalo, fíltralo. No lo quiero. Y entonces lo que va a hacer es eliminar en aquellos lugares donde alguien se equivocó y puso tasa. Entonces eso es lo que hacemos con esto. ¿Bien? Ahora lo que voy a hacer es transformar el código, lo voy a colocar como un entero, como un tipo de variable, lo que voy a es transformarlo. El código lo escribo como un entero, porque probablemente si yo escribo class hasta ahora de dat, escribo código, me va a decir que es un carácter. Es de tipo carácter. Y yo lo quiero de tipo numérico para el resto, porque después lo voy a hacer, repito, lo voy a fundir con otra base de datos, lo voy a intercalar para hacer un mapa, o justamente un mapa después. Y la otra base de datos tiene la variable código que está escrita en formato numérico. Por lo tanto, aquí lo que hago es obligar a mi variable que era carácter, la obligo a ser entero. Y eso es lo que hago con esto. Nuevamente, la población la tenía escrita como si ustedes escriben, por ejemplo, clase acá, de población. Bien, escribo dat, signo de peso, y escribo población. Me da que la clase es un carácter, y realmente la población no es un carácter. Por lo tanto, lo que hago es obligo a convertir a la población a entero. Eso es. Las fechas ahora le voy a dar un formato de IMD, que significa Years, Months, Date. Eso es lo que estoy escribiendo, y eso significa que le estoy dando formato de fecha a los casos. Y finalmente el número de casos, que lo tiene como entero, lo voy a colocar, disculpe, como carácter, lo convierto a casos. Digo finalmente porque hay más cosas debajo. Entonces, por ejemplo, si ahora voy viendo cómo está quedando la data, glimpse de mis datos, echar una mirada,
Entonces me doy cuenta que región es un carácter, comuna es carácter, el código es entero, la población es entera, la fecha tiene formato de fecha, de date, y los casos son enteros. Por lo tanto, en cuanto a, ya tengo mucho más limpia la base de datos inicial que acabo de descargar. Bien, estas cosas que están acá es que en algunos casos de las comunas aparece como desconocido de Arica, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo escribo unique datos, signo de peso, comuna, me doy cuenta de que comuna tiene cosas como desconocido Magallanes, y en algunos casos tiene desconocido los lagos, etcétera. Bien, esas son cosas que yo quisiera eliminar. Quiero quedarme con las comunas únicamente. Entonces lo que voy a hacer es junto todos los desconocidos que encontré, que son estos, esos son los desconocidos, y voy a filtrar por la comuna donde no aparece A. Es decir, ¿y esto qué significa esto? Significa que no pertenece a A. Y entonces, ¿por qué no? Digo, esto significa el símbolo de pertenecer. In está en A, y este simbolito de abajo es la negación. Es decir, fíltrame por todos los valores que no están aquí, que no son estos. Y esto me hace que me elimine todos esos valores desconocidos que aparecen acá. Bien, entonces eso hago, para terminar la limpieza, hago esto y ya tengo mis datos completamente limpios. ¿Sí? Entonces ya los datos están limpios y eso fue, hasta aquí les pedí que llegaran. No sé si se entendió, echen una mirada nuevamente con detalle a lo que hace cada comando, pero es todo un proceso para que dejar la data limpia para poder ser trabajada. Ahora sí ya puedo trabajar con ella. ¿Se entendió? ¿No? Ok. Sí, profe. Profe, Sí, profe. pero tengo un problema Dale. que en la fila de DAT, cuando se define la variable, me aparece que los dos porcentajes y el signo no lo reconoce como función. ¿Me faltará algún paréntesis? Esto acá, tú dices aquí, Más arriba, ¿en al qué parte? principio, en DAT, cuando se define la variable. Ahí, donde Espera, aparece región comuna, donde está el MELT. ¿esto? Sí. ¿Te dice que no te funciona? ¿No te dice que no? No, Ah, pero ok. la clase pasada sí me funcionó, entonces Sí, no sé por mira, lo qué. único que tienes que hacer es pararte aquí donde dice deplir, aquí en este lugar, ¿ya? Y lo más probable es que no lo tengas cargado. Te paras acá y o te aconsejo que hagas lo siguiente, para estar seguro, simplemente achura esto y vuelve a ejecutarlo con run. Para que funcione el comando pipe, ese comando que está ahí, que es el comando que conecta un comando con otro, tienes que tener el deplir cargado, que es el que funciona con él. Si no tienes ese cargado, te va a empezar a indicar que este no funciona. Entonces Ya, tienes que cargar este y ahí verifica que funciona nuevamente. Tienen que seguir el orden, chicos, porque si por alguna casualidad hacen una limpieza por debajo, vuelven arriba a algo que no les funcionó, recuerden que esto está conectado una cosa con otra. Es decir, si tienen alguna duda, lo mejor es partir de nuevo. ¿Ok? Y ejecutando desde arriba hasta abajo, o simplemente achurando, como les decía, hasta llegar hasta DAT, que es para que lo ejecute todo de una sola vez, en particular. En algunos momentos puede demorarse, depende del internet que tengan, pero como es un conjunto de datos que no es muy grande, se descarga rápidamente desde el internet. O sea, debe aparecer aquí una especie de pelotita roja que se está descargando y es la única demora que puede haber. Pero repito, para que no se complique, no vaya a ser que ustedes hayan hecho una limpieza por debajo, regresen arriba, entonces va a empezarse a hacerse una mezcla de cosas que no funcionan. Aquí todas las cosas están conectadas y tienen que hacerse una detrás de la otra, porque si no va a ser un problema. Entonces, repito, para hacerlo mejor, te aconsejo que achuren si tienen algún problema. Si no han tenido problema hasta ahora, no lo hagan. Desde Q hasta DAT, para que funcione, ejecútenlo todo. Y una vez que ocurre eso, deberían de tener esto que tengo aquí abajo yo en mi consola. Y si lo logran tener así como está escrito, estamos ok para poder seguir adelante. Ahí me dicen. Bien. Ok. Una de las cosas que tenemos que hacer acá es que lo que voy a tratar de hacer es ver cómo evolucionan los casos a través del tiempo. Sin embargo, tengo un problemilla inicial. El problema es que los casos que están registrados acá, según lo que uno lee en el ministerio en principio, no son casos que ocurren diariamente en la fecha, sino que son casos acumulados. Es decir, son casos que se van acumulando en principio. Otra de las cosas que me doy cuenta aquí también es que aquí, por ejemplo, está ordenado de acuerdo a las fechas, pero no de acuerdo a las comunas. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado tener, no sé, la comuna de Arica y todas las fechas asociadas a la comuna de Arica. Es decir, ver la evolución temporal de cada una de las comunas.
no que no que esté ordenado el documento por fechas. El documento está ordenado por fechas, si lo ven acá. ¿Ok? Bien, lo que vamos a hacer ahora es simplemente un montón de cosas. En principio voy a hacer lo siguiente. Voy a generar los casos nuevos. ¿Cómo se generan los casos nuevos? Simplemente restando el caso del día de hoy, restando el caso del día anterior, y ese me va a dar el valor de los casos nuevos que hubo entre un día y el otro. No sé si me hago entender. Es decir, para pasar de casos a casos nuevos, voy a restar el caso menos el caso anterior. Y eso me va dando una nueva columna que significa los casos nuevos. En algunos casos me di cuenta de que había errores. ¿En qué sentido? En que en vez de ser caso acumulado, colocaba los casos acumulados, pero alguien se equivocaba con los números y colocaba, por ejemplo, en vez de 236 casos, colocaba 235, y cuando yo resto 235 menos 236 me da menos un caso nuevo. Bien, afortunadamente me di cuenta que eso solo ocurría como en 4 o 5 lugares, y por lo tanto lo que voy a hacer simplemente en esos casos voy a anular voy a decir que es 0 el caso, porque por lo general es un dígito que se cambió. Entonces todo esto lo voy a hacer usando lo siguiente. Voy a partir de los datos y voy a guardar ahora, todo lo que voy a hacer ahora lo voy a guardar en datos 1. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a ordenar por comuna. Eso es lo que significa, ¿qué significa ordenar por comuna? A ver si me logro entender. Voy a guardar acá, voy a cortar acá, no lo hagan ustedes, y voy a correr esto. Si yo coloco aquí, por ejemplo, head de DAT1, ustedes ven que ahora parte ordenadamente las comunas. Algarrobo, todo el tiempo Algarrobo, y aquí lo que va cambiando son las fechas, y parte con Algarrobo porque es por orden alfabético. Entonces eso me permite ordenar por comuna. Es decir, la primera parte está relacionada solamente a Algarrobo y después así sucesivamente a las demás comunas del país. ¿Se entendió lo que hace arrange? Ordena por comuna, o que ustedes le indican qué cosas quieren arreglar, qué quieren ordenar, cómo quiere que le muestre los datos uno detrás del otro. Esa es la primera cosa. Profe, lo ordena por alfabéticamente, ¿no? Alfabéticamente si no le dice otra cosa. Es decir, si fuese numérico, por ejemplo, ordénalo por año, tú le puedes indicar que sea descendente o ascendente, en principio. Pero en este caso, como es una letra, como comuna es un carácter, lo va a ordenar por orden alfabético. Pero lo más interesante, más que orden alfabético, es que te las coloca todas juntas, independientemente de las fechas, ¿no? Por ejemplo, Algarrobo le puede seguir la pista, digamos, 30, 1, 3, 6, o sea, va aumentando los valores, ¿se entiende, no? En principio, no como antes que estaba ordenado por fechas. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque ahora voy a dividir o agrupar por comuna, de forma tal que me calcule lo que pasa en cada una de las comunas por separado. Y eso lo hago usando el comando group by. Voy a agrupar, voy a quitar ese head que está ahí. Recuerden que este comando pipe es el que conecta uno con otro. Ahora lo que voy a hacer es agrupa por comuna. Es decir, trata de hacer los cálculos por comuna. Esto es importante por lo siguiente, porque por ejemplo, si yo salto de Algarrobo para otra comuna, no sé, invento cualquiera, al juez, otra comuna, y estoy haciendo las restas de los casos menos los casos anteriores, cuando salto empieza la otra comuna y está calculando la resta de los casos anteriores que corresponde a una comuna distinta. Entonces, para evitar eso, uno lo que hace es agrupar la data por comuna. Eso no lo vas a ver directamente, no se ven directamente en pantalla, pero la data queda justo para hacer cálculos por comuna. Entonces, voy a generar ahora una nueva columna usando el comando mutate que se llama C. Le llamé C simplemente. Que son casos menos el caso anterior. Lag significa como el retardo, ¿no? El retardo, ¿sí? En caso de que aparezca algún problema, es decir, que haya NA, reemplázalo por 0. Eso es lo que significa por defecto déjalo en 0. Es decir, no trabajó. Entonces, voy a generar una nueva columna que se llama C. Ahora, esa columna C la voy a verificar, ¿no? Si esa columna C, if else, es menor que 0, que eso ocurre en 4 o 5 casos, entonces reemplázalo por 0. De lo contrario, déjala en C. Y eso lo voy a guardar en C1. Y finalmente elimino la columna C y renombro la columna C1 como los casos nuevos. Esta parte acá lo que me hace es simplemente, me va indicando de que puede darse el caso de que alguien se equivocó en los valores y cuando resto un sucesor menos el antecesor me puede dar negativo porque alguien se confundió. Eso ocurrió, lo vi que ocurrió en 5 casos. Es fácil de encontrar
¿dónde están? Esas de los 5.600 y tantos casos que pueden haber, ocurrió en 5 casos, por lo tanto este 0 no me va a matar ninguna información adicional. Bien, haciendo esto, otra de las cosas que voy a hacer es lo siguiente. Voy a generar, y esto es uno de los comandos interesantes, que se llama una cosa que se llama roll mint. Es decir, voy a correr la media de los 7 días anteriores. Es decir, en vez de quedarme con los casos que ocurren en cada día, para tener sabiendo que puede haber algún tipo de problema o de error, etcétera, para tratar de mejorar esos errores, no voy a usar el caso que se obtiene en el día, sino el caso promedio de los 7 días anteriores. Eso es lo que se llama la media móvil o la media roll means. Y es lo que, por ejemplo, cuando ustedes ven los informes que se dan durante la mañana, el ministro, qué sé yo, lo que calcula son las medias móviles, es decir, media de los 7 días anteriores. ¿Ok? De los casos nuevos de los 7 días anteriores. Eso lo vamos a guardar en nuevos. ¿Ok? Entonces, y eso se hace con roll mint. Voy a redondearlo porque evidentemente como es una media, va a quedarme como 3,5 casos. Entonces lo que voy a hacer es simplemente pedir que lo redondee al número de casos en general correcto. Y eso se va a guardar en DAT1. Eso es lo que escribí. Listo, cuando hago DAT1 aparecieron una nueva columna que se llama nuevos, y eso es lo que me permite encontrar los valores correctamente. Al principio va a haber un problema, porque como estoy pidiéndole, de alguna forma le estoy pidiendo una media de 7 días, siempre los 3 primeros días me lo va a echar a perder. En principio no voy a considerar los 3 primeros días en mi cálculo, porque en realidad es una media de 7 días. Pero por eso dejé casos nuevos. Por ejemplo, observen qué pasó acá. Tengo el primer día tengo 7 casos. El segundo día sigo teniendo los 7 casos, no lo aumenté, que significa que casos nuevos son 0. El tercer día tengo 9, 9 menos 7 sería 2. Y eso es lo que va haciendo en general. Y ahora observen que alguien se equivocó. Teníamos 9, pero de pronto ahora tengo 8 casos. Corrigieron. Cuando yo resto 8 menos 9, me va a quedar menos 1. En ese caso, digo que no hubo casos, simplemente que se quedaron con los 9 que había anteriormente. Entonces, básicamente eso ocurre repito, unos 5 veces que no afectan en particular nada. Bueno, para hacer el cuento más cortito, si hay alguna duda, ahí me van diciendo. Voy a hacer una gráfica, que es lo que hago acá, una gráfica de las fechas, ahora, con los casos nuevos, voy a hacer un color por comuna y voy a filtrar por la región metropolitana, como me decía el ejercicio, que vea la evolución de nuevos casos por columna. Le voy a agregar una línea. Ahora tengo distintas cosas comentadas acá, que son distintos colores en general. En la región metropolitana hay 52 comunas. Entonces, por ejemplo, antes, en los ejercicios anteriores, yo usaba algo así como color AAS, que básicamente era la revista Science. Por esa revista Science solo tiene 10 colores nada más, y por lo tanto ahora tengo que dibujar 52 colores. Por eso lo que voy a hacer es generar una cosa que se llama Scale Color Manual, es decir, dibújalo manualmente, y me voy a dar una paleta de colores que se llama PAL. Por esa paleta de colores la tengo aquí debajo. Por lo tanto, para que funcione lo que está arriba, tengo que cargar primero esta paleta de colores. Voy a cargar la paleta de colores. Y estos son colores que están en sistema hexadecimal. Más abajo le doy una dirección web donde pueden tomar, no sé si lo tengo por acá, perdón, lo voy a indicar ahora, y se lo escribo, perdón, ¿dónde está? Aquí está. Si ustedes quieren más colores en formato hexadecimal, lo pueden buscar en este sitio. Ahí está, se lo mando por... Opa, no me funciona el chat. No sé, un segundo. A ver si me funciona ahora. Ahora sí. Ya, entonces, este es un comando donde pueden encontrar los colores en distintos códigos. Bien, vamos a avanzar rapidito para poderlo trabajar. En realidad, un segundo, si usted análisis de casos totales, me perdí arriba, me perdí, aquí está. Ya, vamos a hacer el dibujo. Listo. Una de las cosas que adicionalmente es que le voy a agregar una escala de fechas debajo, y que como está sobrecargado el número de fechas, estamos hablando de 100 y tantas fechas, le voy a pedir que me marque en el eje, cada 10 días me dé una marca. Y adicionalmente, como las fechas son un poquito más largas,
que la dibuje con un ángulo de 60 grados, es decir, que el texto que aparezca en el eje X aparezca como inclinado en 60 en principio. Le voy a pedir que no me dé ninguna, digamos, leyenda. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir leyenda bottom primero acá, bottom, es decir, por favor, en mi línea 150, que sería como el final de la gráfica, escriban por favor bottom acá, para que aparezca una leyenda y vea qué pasa en general. Como tengo 52 casos, la leyenda no va a ser muy instructiva en principio. Entonces, por favor, corramos digamos voy a llamar a P acá, P, escribo P para ver la gráfica, para saber qué es lo que se guardó en P, y debe dar algo como esto. Y me dicen si lo obtuvieron, por favor. Profe, Sí. a mí me tira error con ipsum, que no sé de qué librería es, si es de alguna librería, pero esa parte no me corre. Me tira un error con Ok. eso. Sí, nomás. no un problema. No es un problema. Dame un segundo nada más. Hacemos lo siguiente. A ver un poquitito. Sí. Es que lo que pasa es que... Dame un segundito. ¿Dónde teníamos arriba? Ok. Les voy a decir qué paquete es el que es. Lo tienen ustedes ahí también, pero el paquete es este para que funcione el Ipsum. Un segundito. Lo tengo. De las clases pasadas lo tengo. Por eso es que... de la clase anterior. Semana 2 limpieza, estamos acá en esto. Entonces, para que funcione el Ipsum, tienen que coloquen acá librería, y es esta librería, HBRT, ¿sí? Lo que pasa es que si ustedes cerraron el computador y abrieron nuevamente en el día de hoy, entonces tienes que volver a cargar la librería. Por favor, carguen la librería para que esto funcione, la librería Ipsum. Y ahora vuelven a correr esto y llamen a P para ver lo que se ve acá, y se ve algo como esto, y ustedes me dicen si lo tuvieron, sí o no. Por favor, para saber si estamos hablando, me siguen o no, porque aquí hay unos pequeños detalles que hay que arreglar. Sí, profe, yo la obtuve. Ok. Observen un problema acá. El problema básicamente, bueno, ustedes lo pueden, si utilizan Zoom, lo pueden ver un poco más grande, pero igual acá hay 52, digamos, objetos, o 52 nombres que corresponden a cada una de las comunas. El gráfico se ve un poquito más chiquitito comparativamente con el resto, y adicionalmente los colores como que no me determinan mucho en principio diciendo algo, y me confundo un poco con los colores. Se ve que eso es una visualización que es un poco complicada en ese sentido. A pesar de que colocamos las fechas en 60, que colocamos por espacios de 10, es decir, va de 10 días la fecha, entre un día y el otro. Aquí pusimos 10 días, si ustedes coloquen de a un día, se va a rellenar el número de fechas de manera increíble y se pierde un poco la visualización. Bien, podemos hacer interactivo el gráfico para eliminar justamente lo que está acá. Vamos a eliminarlo inicialmente. Aquí voy a escribir nom, es decir, no quiero que me des una leyenda. Por favor, aquí cámbialo por nom. Este de acá, no leyenda. Y llamo. ¿Ok? Entonces me da esta gráfica, y el problema es que ahora yo no sé quién es quién aquí. Simplemente ahora mejoró mi gráfica, la veo un poco mejor, pero no sé quién es quién, qué comuna será. Me dicen si lo tienen, si lo lograron. Cosas que uno ve hasta ahora es que, bueno, evidentemente hay una comuna que se pasa de casos, y adicionalmente Profe, vemos que hay como tres olas de pandemia. Dime, cuéntame. ¿qué fue lo que corrió para que apareciera ese gráfico? Porque a mí me aparece un histograma de colores, pero un histograma. No, histograma no. Lo que fue en mi línea 139 aquí hasta abajo. Histograma no sé si estás en otro lugar, pero no sé si es difícil que saque un histograma ahí. A ver. Sí, eso corrí y me tiró un histograma. Eso Me mismo. pasó lo mismo, también me apareció un histograma. Ups. ¿También te parece? A mí igual. Ya. A Ok. mí igual. A mí no, profe, sí. Eso es algo misterioso. Deja ver qué puede ser. Aesthetic es line. No sé qué cosa puede ser, que si estoy pidiendo una línea, ¿cómo me da un histograma? Aquí hay una línea. All right. ¿Están seguros que le dio un histograma? Sí, seguro. Seguro. Ok. Es Profe, de colores, pero sí. profe, ¿no influirá la librería, la SO? ¿La SO no? No. ¿Qué es lo que hace la SO? Es todo el juego que hicimos acá.
¿Qué juego hicimos? La resta, por ejemplo, el comando lag es un comando para usar SO, digamos. Y el rollment, la media, digamos, la media móvil, está incluido dentro de SO. SO es una librería para lo que se llama series de tiempo, y estas son series de tiempo, es decir, un valor que se mueve a lo largo del tiempo, a lo largo de las fechas. Entonces, esos son series de tiempo, por eso me extraña tanto que salga un histograma, porque en realidad lo que estoy dibujando, cuando yo le pedí que me hiciera un guión line, por favor verifiquen si en mi línea 141 ustedes tienen una línea, o no sé en la suya ahora, pero debe ser como guión line. ¿Está ahí guión Sí, line o no? sí, sí está. Ese está, ok. Profe, me tira error, eso sí, en tem ipsum. Justo abajo de todos los comentarios, me tira El error tema esa. Ipson. Bueno, nuevamente lo que les decía, para que funcione el tema Ipson tienen que cargar esta librería. Ah, ya. Ah, Esta pero no librería tendría que primero. ver con el histograma eso. Eso no tiene nada que ver con el histograma, pero mira, esta es la librería que hay que cargar, que es una librería que ya hemos usado en la clase anterior, que es para cargar esto. Entonces, pero no tiene nada que ver con el histograma. En principio, lo que hace el tema Ipson es justamente la cajita, dibujar digamos, el fondo, digamos. Ah, ok. El que sea un histograma realmente me tiene un poco confundido. Vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente ahora. A ver si funciona o no funciona. Es raro esto, muy raro. Puede ser, puede ser, puede ser. Hagamos lo siguiente, volvamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen acá P, eh, o sea, volvemos a hacer lo siguiente hasta acá. Carguémoslo, lo que yo tengo achurado, cárguenlo nuevamente. A ver si ese es el problema. Lo que pasa es que en la última clase usamos un ejercicio, ya entiendo por qué, entiendo por qué, no que te ya entendí, ya caché. El problema no es que te haya salido un histograma, que es poco probable, sino el problema es que no te salió nada. ¿Y qué hice? Cuando tú llamaste a P, tenías guardado el histograma de la clase pasada en P. Entonces debe salirte un histograma con dos partes, hombre y mujer y una cosa así. No, es un histograma con hartas barras. Muchas barras. Con todas las ¿Sí? comunas. Sí, con todas las comunas. ¿A con todas las comunas? Ups. Sí. Es lo mismo que tiene ahí, pero la diferencia es que a nosotros no aparece el histograma. Ya. Ok, Y dejémoslo unos minutos para después. Al final de la clase me muestran el histograma, a ver si hago una cosa inicial ahora, a ver si funciona. Ustedes también lo pueden hacer. Primero, para que funcione, tienen que cargar una librería, library, que esta se puede demorar un minutito. Se llama Plotly. Plotly. Esta es la librería que van a bajar. Esa librería a ver, ¿cómo explicarle? La librería ggplot sirve para hacer buenos gráficos, pero la librería Plotly sirve para darle interactividad. Es decir, a los gráficos van a tener cierta interacción. Tú puedes interaccionar un poquito con él. Entonces, por favor, lo que vamos a hacer es calcular Plotly, librería, disculpen, ustedes tienen que escribir install package Plotly, así, para que funcione. Plotly, descargarla, install package Plotly. Para evitar descargarla, yo lo voy a comentar en mi caso. Y una vez que tenga el Plotly, entonces ya me dicen por favor, ver qué pasa. De nuevo, yo voy a tomar nuevamente todo esto, lo voy a achurar, lo voy a ejecutar, voy a llamar a P y no me sale el histograma. Qué bueno. Eso es misterioso, lo voy a ver un momentito, si me lo muestran al final de la clase, nunca había ocurrido una cosa así, pero interesante verlo la primera vez. Entonces, por favor, me dicen si ya tienen Plotly listo. listo. Ya, ok. Bien, corren el comando 157, que significa llama a una cosa que se llama ggplotly aplicado a P, y lo que debe obtenerse es una gráfica que aparentemente no cambió nada, pero observen que ahora yo puedo pasar mi cursor y puedo obtener valores de en qué consiste. Si hago un zoom se va a poder ver en general mejor, y la idea, por ejemplo, aquí me va dando que Puente Alto tiene 1667 casos ese día, me da la fecha y ahora tengo información en particular de cada una de estas cosas. Entonces, la gracia es que tengo cierta interactividad y puedo ir viendo, en particular, algo para evitar tener tanta, digamos, leyenda que complicaba el problema. Entonces, esto lo hace ggplot. Debe verse así, si ustedes me dicen si lo lograron.
Sí, profe, yo sí, por lo menos. Ya, ok. Chicos, solo yo lo voy a hacer en principio rápidamente. Yo les pido que ejecuten lo que viene. En el ejercicio número 3, en la pregunta 3, hay un mapa que generar. Para generar el mapa tienen que descargar una cosa que se llama comunas, que está arriba. Digamos, yo lo voy a dejar listo en comunas arriba porque parece que no lo coloqué en el sitio, que son las comunas. Debe generar un mapa. En principio yo lo voy a generar ahora, lo voy a churar rápidamente para que se vea porque me quedan solamente unos minutos. Voy a hacer esto, voy a ejecutarlo, y ¿qué es lo que deben obtener? Cualquier cosa, inténtenlo hacer. Cuando yo le subo ahora comunas para que lo hagan, se está ejecutando, demora un poco. Ups, objeto caso no encontró, porque no lo calculé. Ese es el problema. Perdón. Que no tenía que llegar hasta abajo, tenía que llegar hasta otra cosa. Dame un segundo. Un segundo, que es el ejercicio que viene acá. Aquí. Voy a generar el ejercicio desde acá. ¿Ya? Y tiene que llegar hasta aquí. No el ejercicio 2, sino hasta acá nada más. Ya, chicos. Ustedes tienen que generar lo que viene ahora. Lo achuré, no debe tener ningún problema. No se abra. ¿Por qué me sale en mi paleta casos totales? Obvio, casos totales no lo encontró. Un segundo nada más. Parece que hay algo que no generé. Ah, casos totales, claro. Perdón. Casos totales, tenía que haber generado aquí arriba, está. Aquí está casos totales. Tenía que generar desde acá tengo que hacerlo. Por favor. Es que me salté, tratando de apurarme, me salté algo, si no lo tengo definido no lo va a encontrar. Ahora sí lo va a encontrar. O sea, tiene que estar todo listo. Y ahí se va a generar, se está calculando, se demora un poco porque es un mapa lo que va a salir. ¿Ok? Pero en principio, cuando yo le suba comunas arriba, debe obtenerse un mapa, y por favor inténtenlo hacer porque yo les pido que construyan un mapa de esto tal cual está ahí, y hay que hacer ciertas modificaciones, nada más. Un segundo, se va a demorar, de hecho en alguna parte le digo que el mapa puede demorarse, la gráfica puede demorar un poco, depende del computador, y como yo tengo tantas cosas abiertas, ahí va a aparecer el mapa. Es un mapa que se llama mapa de colores, también se le llama mapa coropléctico en principio, ¿no? Entonces eso es un mapa interactivo, en principio, y como repito, como tengo mucha información contenida, lo que estoy viendo es colorear las comunas en dependencia de... Perdón, estamos... Tengo un problema de memoria aquí, parece que... Ahí está. Okay. Los colores los puedo modificar evidentemente. Esta es la región metropolitana, y lo que van viendo ustedes es básicamente dibujar acá, cuando pasa el mouse le va dando el número de casos totales que ha habido en cada lugar. Por supuesto, Puente Alto con 73.472 casos es el mayor, y en general pueden calcular un mapa ahora viendo que las zonas más rojas son las zonas que son que han tenido mayor número de casos, pero por lo que veo no se ha salvado ninguna comuna en principio, ¿no? O sea, los casos que tienen menos colores tienen menos casos. Entonces eso tienen que lograrlo hacer. Yo achuré, en este caso, desde arriba, desde donde dice análisis de casos totales, donde empieza de la A hasta el final, debe funcionar correctamente una vez que ustedes coloquen dentro del archivo, dentro de su directorio de trabajo, una carpeta que se llama comunas, que voy a subir rápidamente, o que pueden descargar directamente en... Si ustedes entran, por ejemplo, a Canvas, a donde dice archivos, pueden descargar un archivo zipeado que se llama comunas. Ese archivo deben de colocarlo en su directorio de trabajo y descomprimirlo en su directorio de trabajo. ¿Se entiende lo que digo? Dentro Sí, de... profe. Ya, eso, descargarlo. Y cuando hacen eso y lo descargan, pueden achurar, ejecutarlo, y debe funcionarlo. Le va a empezar a reclamar porque ustedes no tienen una serie de paquetes, entonces les pido que estos paquetes que están acá tienen que descargarlo antes de correrlo. El de Clear ya lo tienen, este hay que descargarlo, y el más pesado de todo se llama RGDAL, este que está acá, que es el que trabaja con mapas. Ese es el que da un poquito de problema porque demora un poquito en cargarse. Entonces eso, no tengo más tiempo, ya son las 17:20, pero en principio vayan ejecutando
toda la primera parte la pueden ejecutar, hacer una primera pregunta de limpieza, una segunda pregunta para hacer las gráficas relacionadas con COVID. Una tercera pregunta tiene que ver con los mapas, en principio, y con otra pregunta que tiene que ver con generar un diagrama de barra, que también está acá, que es fácil de trabajar. Entonces, esos son, lo dejo ahí por el momento y voy a dejar. Y Profe. sí, por mí ya está ok. Si ustedes quieren ahora mostrarme por qué les sale el histograma, si algo le mejoró, sería fantástico. Pero en general, si no tienen ninguna duda, por mí ya está ok. Si tienen alguna duda, me preguntan ahora. Eso. Chao, profe, esté bien. Chao, que estén bien. ¿Le comparto pantalla por lo del histograma? O... Sí, dame un segundito para darte la Ok. posibilidad. Dale, cuando quieras pueden mostrarme el histograma, a ver que esto es un caso entretenido. Esto. Nunca había visto que si le pido una línea me dibuja un histograma. Ah, no sé si lo están viendo. Lo está viendo. Sí, yo lo estoy viendo. Sí, ¿cuál es el histograma? Ah, no, es que estás calculando las barras, las otras barras, que es el programa de abajo. Justamente Espera, una de las cosas que yo les pedí es hacer un diagrama de barra, no un histograma. Es un diagrama de Ya. barra con casos totales. Entonces vamos a hacerlo segundito, déjeme, me voy a eliminar yo de pantalla para poderlo trabajar mejor. Ahora sí. Ok, chicos, Ujú. entonces vemos, déjeme ver dónde estamos. Tienes que tomar desde donde tu línea 252. Oye, ¿puedes subir un poquito de la línea 252? Ok, eso es. Libre un momentito. Data 1 es igual a range comuna. Por favor, la línea 252 hasta la línea 258. ¿Puedes hacerlo correr? 58. 8. Eso. Córrelo un momentito para estar seguro de que está funcionando todo correcto. Oops, warming is not empty. No detected this problema de argumento. This is only to allow future extension. Should be empty. Ok. Puedes subir un poquitito más arriba en la consola, debajo, para... No. La consola es lo que está debajo. No La donde consola. Aquí. esa es la consola, exactamente. Eso para ver el head. Ahí, está ok. No tanto. Ahí. Ahí, correcto, sí, gracias. Sí, Ya. lo que pasa es que ese es el resultado del head de Data 1. Sí, están ahí, eso, gracias. Entonces está con la comuna del Algarrobo, bien, código, Valparaíso, Algarrobo, está ok. 7, 9, ya, hay un warning message que no sé por qué aparece, pero de eso vamos a resolver. Entonces, más abajo, Ujú. si ya instalaste el SO en la línea 243, coméntala, por favor. 43. Se le comenta, le pone un gato debajo para no volverlo a instalar. Ya. ¿Okay? Y también lo mismo con install el 2247 para si ya lo instalaste. Ok. Bien, ahora cargar achura la línea 246 hasta donde dice, un segundito, pero eso lo vimos ya, disculpe, eso lo vimos, ¿no? Sí. Ya, más abajo, baja, ya, si ya está listo, vamos entonces a la gráfica, a donde dice P. Ya. Ok, eso. Aquí. Ya, vamos a ver Data 1, Metropolitan, estupendo, listo. Eso, hasta de la línea 263 a la 277. Vale. Hasta aquí. Hasta ahí. Eso es. Eso es lo que se tiene. Ok. Mm. Está raro. Es que no se puede encontrar la función temp ipsum. No se calculó, no se. Ya. Data 1, filtro región metropolitan. Es que realmente es un misterio. ¿Y hay alguien que le salió lo mismo? ¿Tú dices que Hay 4 personas. O sea, cuatro hay 2 más. personas? En Ya. el- Es que lo que pasa es que este gráfico que está saliendo es el gráfico que viene Mm, de la pregunta de abajo. Entonces hay algo extraño. Es el gráfico de la pregunta de abajo. A ver, ¿dónde estamos abajo? Vamos a hacerlo digamos por etapa, por favor, un momentito. Si tienes un tiempecito, unos 5 minutos más para ver dónde está el problema. sí. Ok, bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Párate en la línea 265. ¿Sí? 265. Sí, Ya. al final de esa línea, sin incluir el signo más, al final de esa línea, sin incluir el signo Ya. más, pon el cursor antes del signo más. Y Ya. pártelo ahí con un enter, enter, Enter. enter, sí. Ya. Otra vez más.
Eso. Vamos a ejecutar solo lo de arriba, nada más hasta ahí, digamos. No le Esto. vamos a poner más capas, claro. Ya. Eso, hasta ahí. Y Y ahora llama corre P, P. P en alguna parte, sí, exactamente. Está cagando. Opa. Está bien, ahora está funcionando. Lo que pasa es que le está poniendo, como es una leyenda tan grande, no funciona. Entonces, agrégale, por ejemplo, al P, toma lo último que está debajo, esa, la 277. En vez de llamar al P, ejecuta la línea 277. Abre Ya. la línea 277 y ejecútala. Ya. Y ahora llama a P. Ay, funcionó. Lo que pasa es que no le hemos puesto nada bonito, por eso que se ve un poco más feo, digamos, ¿no? Claro. Lo estoy ejecutando sin las capas todavía. Ahora vamos a ir agregando un poco de capa para ver dónde está, en qué momento se dispara una tontera, digamos. Entonces vuelve a pegar el signo más arriba, que es para pegarlo arriba. Y ahora, ok, ejecútalo todo a ver qué pasa. Desde el P hasta el P. Eso pasó. Puso lo mismo, creo. No, es que lo que pasa es que hay que recargar el P nuevamente. Párate arriba del P de la línea 263 hasta el P que está libre. Achúralo. Eso es. No. ¿Lo achuro? Achúralo completo hasta ahí, de ahí, eso, para que se ejecute todo. Eso. Eso. Opa. ¿Qué pasó? Dame un segundito, ¿por qué no se ve? Column manual, guión plot, está la línea, escape manual, el tema Ipson. El tema Ipson, ya, no le quítale la achurada un momentito, parece que el tema Ipson es un problema. Comenta el tema Ipson de la 271, comenta el 271. Eso, para que no lo utilicen. Listo. Y ahora vuelve a hacer la ejecución completa. Porfa. Ahí está. Eso es. Ahí está un poco más parecido. Exactamente. Ahora sí. Es así más o menos el gráfico. No sé, no es muy bonito el gráfico en todo caso. Solo para capturar que hay varias olas, nada más trae 3 olas. Claro, el tema ISO nos mejora un poquitito los nodes. O sea, tú puedes hacer con zoom, hacer un zoom y tu gráfica se ve más grande, hacer el zoom. No sé si Aquí. hacer zoom ese, o correcto, y tu gráfica ahora Claro. se ve un poquito Más mejor, bonita. más bonita al principio, y esa es la que tú puedes tomar como... hay una cosa interesante que como tú vas a hacer un informe, Ujú. yo lo que te aconsejo es que tomes esta pantalla y tú la arrastras hacia el escritorio, lo que está dentro, Ya. y lo que está dentro lo arrastras hacia el escritorio y se captura la pantalla automáticamente. Ah. Entonces con ¿Cómo? eso ya tienes la figura. No sé si Así. eso, lo Ah, arrastras, verdad. eso. Entonces Ya. esa figura es la que vas a pegar en el informe. ¿Entiendes? En principio. Ya. Ahora, el Plotly que viene ahora después, puedes quitar eso, puedes quitar el zoom, elimina el zoom. El Plotly te permite, si instalaste el Plotly, comenta la línea 279. Y comento la línea 279. Claro. Ya. Y ahora llama a la línea 282. Eso. Ok. Y debe ahora salirte el mismo gráfico aparente, pero si pasas el cursor por encima, te va a dar, tienes otra forma de resolver. Entonces puedes ver directamente ahí quién es quién, digamos, y esa es la gracia de que te Claro. permite cierta interactividad a la gráfica. Ah, y Ahora, el ggplotly es para esto, para como saber quién es quién. exactamente. Además, ahora Ya. arriba tú puedes exportarlo. El ggplotly tú puedes usar arriba, en el mismo gráfico, exportar, aquí dice arriba, al lado de zoom, Ahí. lo puedes exportar como un sitio web, como una página web y queda interactivo en un sitio web, digamos. Ah, ya. Si marcas ahí Sport, por ejemplo, no lo hagas solamente para que te des cuenta el menú. Dice salvar como un web page, también lo puedes hacer, ¿no? Ok. Ya. Entonces esa es otra de las opciones que tiene, porque tú puedes generar un sitio web o pegarlo donde tú quieras, manteniendo la interactividad o lo que sea. Entonces Plotly permite hacer muchas interacciones después que podemos ver, pero en particular es cuando es muy compleja la gráfica, está llena de muchas curvas, digamos, lo hace mejor así, digamos. Ahora, la pregunta inicial, ¿por qué apareció el histograma? No tengo la más remota idea. Claro. Había que Como que hacerlo se. por pedazo, parece que no se estaba cargando y en algún momento se ejecutó algo que tenía más adelante, algo adelante
o arriba, no lo sé, no sé dónde está, pero se quedó guardado en P, por eso siempre salía algo como eso, digamos. Ah, claro, puede haber sido algo así. Quedó en P guardado y como no se ejecutaba porque Esto, eso, esto puede haber quedado exacto, guardado. eso, exactamente. Ah, Quedó guardado ya, en P eso que está guardado, que es justamente el histograma, no es un histograma, es un diagrama de barra. Ahí está, que es el ya, de casos totales. Y por eso es que siempre salía eso, porque el otro no se ejecutaba simplemente. claro, No se ya, actualizaba el valor de P. No es que ese comando te arroje una cosa distinta como un histograma. Entonces, ese es el tema. Quedó ya, bacán. guardado en P, quedó tomada el valor de P con el ejercicio anterior. Ya, eso, cuando ocurren esas cosas, tú vas viendo y vas desarmando tus capas para ver Para, dónde el profesor ¿dónde puede comete estar el el error? error. Exactamente. Ok, Porque en este caso lo que hicimos fue comentar, si te fijas, el tema Ipsum, que es el tema que tiene tu línea 271, ujú, y ya la gráfica te la arregló. Para que puedas ejecutar el tema Ipsum completo, debes cargar la librería que está arriba, esa, la está. librería 248. Entonces, si hace 248 y descomenta ahora el tema Ipsum, debería de estar Yo hago funcionando. así, Sí, debería funcionar. y funciona. Ahí claro, funciona. Ahí funcionó. No es que haga una mejora grande, pero tú puedes ir mejorando la paleta de colores, puedes hacer muchas cosas, cambiando el tamaño de las dimensiones, qué sé yo, etc. Ya, eso Ok, es todo, vale, todo lo que ha ocurrido para todas las comunas, en principio, por separado de las 52 comunas. Evidentemente son 52 curvas y no se ve tan muy bonito, digamos, pero bueno, eso. claro. Ya, profe. Bueno, ¿de qué? Gracias. Chao. Gracias. Que Nos esté bien. vemos. Chao, chao. Chao.